Antes de iniciar, te comento que puedes escuchar este episodio y todos los demás en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y las principales plataformas de podcast del país. También recuerda que siempre es un buen momento para escuchar un episodio podcastero mientras vas en el transporte público, conduces tu auto, te ejercitas, paseas a tu mascota, respondes mensajes en tu celular, cocinas, limpias u ordenas tu casa. Siempre es un buen momento para escuchar un podcast. Cuando inicié el gusto por la lectura, allá por tercero de secundaria, compraba muchos libros, leía todo el día, no hacía más que leer. Me interesé en la literatura por un profesor que teatralizaba las obras más emblemáticas. Recuerdo que usaba todo lo que tenía a su alrededor, tizas, reglas, lapiceros o cuadernos, todo podía servirle para crear la ilusión, por ejemplo, del polvo que se origina por el paso de los caballos o recrear el bastón de un anciano. También contaba anécdotas de escritores. Él no malgastaba su tiempo hablando de la fecha de nacimiento o de muerte del autor o sobre los premios que consiguió. Él se centraba en los datos curiosos y hacía ademanes o gestos que permitían recordar ese pasaje de la historia. Por ello, por lo menos para mí, nunca fue necesario estudiar a fondo la literatura. Lo veía divertido. Allí inició mi interés por el mundo de las letras y compraba libros a montones, principalmente libros de a sol. Comparándolos con otros países, podríamos decir que compraba libros de a peso o de a dólar, muy baratos. Compraba sobre todo libros con historias breves, como La Metamorfosis de Franz Kafka, o libros con resúmenes de voluminosas obras como La Odisea de Homero. Con el paso del tiempo, entenderán, ya no recuerdo con exactitud sus contenidos, pero sí las emociones que me generaron y cuánto me acompañaron durante la adolescencia. Lastimosamente, no tengo la mayoría de esos libros, por diversas razones, sobre todo porque en ese tiempo no valoraba al libro como objeto, simplemente lo leía y lo abandonaba. No me importaba si se empolvaba, se mojaba, se apolillaba o se perdía. No fue sino hasta muchos años después, cuando leí Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que aprendí a valorar al libro como objeto, pero esa es otra historia. Compraba los libros de Azol en dos puestos. El primero quedaba a 2 cuadras de mi colegio y el otro a 5 cuadras. Tanto ha pasado el tiempo, cerca de 10 años, que esos comerciantes siguen allí, pero ya no venden libros, sino ropa y accesorios. Debe ser porque a estas alturas muy pocos adolescentes compran libros en físico, porque les atrae más leer en digital. También recuerdo que en ese tiempo hurgué en los puestos de Jirón Quilca, cuyo símil en otros países puede presentarse como la calle de los libros, donde se venden hasta ahora libros de segunda mano, libros fotocopiados y hasta libros robados. Vale decir que también se venden libros originales nuevos, pero eso no es lo cautivador de la calle. Además, ¿quién lo diría? Jirón Quilca también fue relevante durante mi época universitaria, solo que ya no encontraba refugio en las librerías, sino en los bares. Hace poco volví con interés a ese pequeño espacio de mi estantería donde descansan las obras que me acompañaron en la adolescencia. Las pocas obras que me quedan, contemplo sus lomos, lastimados por las travesías y el paso del tiempo. Otras se mantienen jóvenes y hasta relucientes. Hay incluso obras repetidas porque al ser libros de a sol a veces venían incompletos o ilegibles, por lo que era necesario comprarlos por segunda ocasión a otro librero. Todo indica que esos libros me acompañarán por un rato más. A veces creo que no se marcharán hasta que los lea una vez más, por última vez. Esto ha sido todo por hoy. Los invito a suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir los programas. Gracias a todos ustedes. Nos reencontramos en otra oportunidad. Buen día para todos.
Antes de terminar, recuerda que puedes ayudarme financiando este proyecto a través de Patreon o PayPal. Te dejo los enlaces en la caja de descripción de este episodio.